Amigos de Depor, bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos con el presidente de Sporting Cristal, Rafa. ¿Qué tal, Joel? Hablábamos un poco antes de la entrevista, ¿no? ¿Cómo va el club? Quizás un presente un poco complicado. Sí, bueno, no, muchas gracias a ustedes primero. Mira, a pesar de todo, lo más importante es de que tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Tenemos que aprovechar esta para, ¿no? Con miras a poder reconducir y corregir algunas situaciones que creemos que tienen oportunidades de mejora, ¿no? Y estamos abocados a eso, ¿no? En este momento, ¿no? Previo al inicio de esta mini pretemporada que estamos planificando hacer en esta mitad de año, ¿no? De cara a clausura y de cara a conseguir el objetivo que nos hemos trazado a inicios de año, ¿no? El objetivo nacional, deportivo, ¿no? Que es el campeonato nacional. Claro, se habla bastante de todo lo que ha sido esta mitad de semestre, ¿no? La participación de la Copa Libertadores, que fue un poco corta, quizás con resultados no muy esperados. Y bueno, el torneo de apertura, perdón, que solo se quedó por tema de diferencia de goles, ¿no? ¿Cómo ha repercutido eso en la interna? Sí, definitivamente no haber obtenido un título, sea cual sea la diferencia, es un golpe para el club, ¿no? Teníamos eso como meta para este primer semestre del año, ¿no? No se pudo conseguir. Eh, Eso amerita siempre, ¿no? Una evaluación profunda de qué es lo que se puede hacer mejor, en qué es lo que fallamos, ¿no? Integralmente hablando, y cuáles son las medidas que se van a tomar, ¿no? Entonces hemos identificado, ¿no? Ahí los puntos débiles, ¿no? Hemos identificado también, porque en toda evaluación debemos ser objetivos y no dejar de lado las fortalezas también para seguir potenciándolas, para seguir manteniéndolas, ¿no? Pero sobre todo las oportunidades de mejora, los puntos bajos, ¿no? Que debemos de corregir rápidamente, porque la para es de mitad de año, es corta, estamos a mitad de torneo, estamos con un equipo suficientemente sólido, ¿no? Con un proyecto deportivo, y los grandes cambios o más estructurales son más a finales de temporada, inicios de temporada, porque prácticamente tienes ya ciertas restricciones, ¿no? Reglamentos hechos, es un mismo campeonato al fin y al cabo, en la apertura y la clausura, pero con este poco margen que tenemos que aprovecharlo al 100%. Si tuvieras que elegir un detalle, mejor dicho, de lo que se ha fallado más, ¿cuál rescatarías? Que ha sido quizás ese factor que ha determinado todo, que no se logren los objetivos, ¿no? Sí, sobre todo la determinación, la contundencia en momentos claves, ¿no? Vinimos de una desclasificación, ¿no? De una derrota en Copa Libertadores a inicios de año, después de haber iniciado bien el torneo, ¿no? Y fue un golpe duro en un partido determinante, ¿no? Luego, en la fecha 8, ¿no? Caímos de local contra Melgar, también un rival durísimo, ¿no? Que se ha armado para pelear el campeonato, ¿no? Pero no debimos haber sufrido esa derrota, sobre todo en nuestra condición de local, estando fuertes, ¿no? Etcétera. Algo similar, ¿no? En un partido en el que iniciamos muy bien y los minutos iniciales al menos teníamos bastante controlado el partido, ¿no? La derrota contra la César Vallejo, ¿no? Entonces sí han sido en esa primera etapa, fuera ya del final, ¿no? Que fue los últimos 3 partidos, sobre todo el antepenúltimo contra Universitario, ¿no?
que no debimos perder de esa manera, ¿no? Que fue un golpe muy fuerte en la interna, ¿no? Pero que a pesar de eso, ¿no? El equipo también en la penúltima fecha se pudo recomponer, en la última fecha también se logró el triunfo, pero ya dado las consecuencias que tuvieron estas 3 derrotas, sin contar la de Copa Libertadores, ¿no? Pero que fue también determinante para no seguir en un campeonato internacional, ¿no? Estas 3 derrotas del torneo de apertura hicieron finalmente que no logremos el objetivo, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, ¿no? Básicamente es ahí donde tenemos que incidir y fortalecer al grupo para esos partidos determinantes, definitivos, con rivales directos, y en plazas difíciles las tenemos que sacar para adelante. Sí, porque hay muchas salidas en el clausura y todo ello, ¿no? Y bueno, cierto sector de la hinchada también habló de 2 puntos, justo hablábamos de determinación, se habla también del tema de perder partidos claves. Eso también quizás ha sido influencia de repente de tener un plantel de repente no muy amplio, con algunas variantes, quizás con algunas apuestas jóvenes, en este caso que a veces en ese tipo de partidos no dan la talla de repente. Mira, nosotros hemos hecho una evaluación bien profunda, ¿no? Acerca de ese aspecto, y para no compartir, ¿no? Justamente información que es sensible, que es analítica, que es interna, ¿no? Lo que sí te puedo decir de manera general es de que sí hay una discrepancia con respecto a esa idea, ¿no? que ha venido siendo pues, una de las principales corrientes con respecto al rendimiento del equipo, ¿no? Y ahí es donde lo que te puedo decir es de que, por ejemplo, en el partido con Melgar y en el partido con la César Vallejo, ¿no? Los 2 goles que nos hacen en ambos partidos, ¿no? Fueron en el primer tiempo, no fueron consecuencia de que, como dicen, no hay una segunda línea lo suficientemente competitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Un balance de repente. Sí, finalmente, bueno, eso, como lo he venido manifestando, responde a una serie de criterios previamente definidos, ¿no? A una política deportiva del Club Sporting Cristal, ¿no? Que precisamente le da oportunidad a sus jugadores formados en el club, ¿no? Y es parte del proyecto deportivo y de nuestra propuesta de valor, ¿no? Sin, lógicamente, perder competitividad, ¿no? Por eso mismo se han hecho grandes esfuerzos en traer a jugadores altamente competitivos que lo han venido demostrando, y que creo que es indudable que en Sporting Cristal tenemos a los mejores extranjeros, ¿no? Claro, son 3, justo me cuentas de refuerzos, son 3 refuerzos, ¿no? El tema de Santiago González, Casonati, Cauterucho, que han dado, se podría decir, la talla, ¿no? Sin embargo, se habla mucho de que no había un balance. En el caso de Cauterucho, estuvo ausente en varias fechas. El colchón de goles, por así decirlo, que tuvo antes, no se vio un equilibrio de repente cuando no estuvo él. De cara a lo que se viene, se ha pensado traer quizás un delantero o un extremo, que es lo que se está planeando, teniendo en cuenta también que hay un cupo todavía disponible. Sí, definitivamente esas son, por ejemplo, ¿no? Situaciones que se han analizado para potenciar al equipo, para generar algún tipo de capacidades adicionales, ¿no? Y esas son las ventajas estratégicas, ¿no? Que nos conservamos a inicios de año para poder utilizarlas en momentos como estos, porque sabemos que en el transcurso de las temporadas hay lesiones, hay circunstancias que escapan totalmente de nuestro control, como lo que le pasó a Caute, ¿no? De que es totalmente incontrolable, ¿no? Ocurre, y es normal que sobre todo con una infección hepática, ¿no? Que la vuelta a la normalidad sea una vuelta progresiva,
¿no? Entonces, eso fue ocurriendo a lo largo de las últimas fechas del torneo y finalmente, por ejemplo, en el penúltimo partido con Unión Comercio, ¿no? Ya se reencuentra de alguna manera con el Caute y el equipo y se acomoda dentro del equipo, ¿no? Con el Caute que suele él estar más cómodo, más acostumbrado al que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Y termina metiendo 2 goles también, ¿no? ¿Qué perfil va a tener el nuevo técnico? Sí, mira, lo del perfil es algo que hemos preferido también lo de manera bastante reservada, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Sin embargo, sí han habido muchos aprendizajes, experiencias, ¿no? Que estamos asumiendo tras las experiencias que hemos tenido con los últimos comandos técnicos, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante esta identidad ganadora, ¿no? Que debe tener el líder del grupo, porque eso hace las pequeñas diferencias al momento de disputar estos partidos decisivos que justamente hemos identificado como ciertas o una de las falencias que hemos tenido a nivel grupo. ¿Y va a ser técnico local? ¿Puede ser un técnico peruano de repente o va a ser un técnico de afuera? Mira, nosotros no descartamos o no filtramos por nacionalidad, ¿no? Siempre estamos abiertos a todo tipo de nacionalidad, ¿no? Y entran en un proceso, ¿no? Y básicamente la nacionalidad no es una variable, ¿no? Hay otras variables que entran en discusión, en evaluación, ¿no? Sin embargo, puede ser un técnico peruano también. Se habló de, bueno, por ejemplo, te doy 3 nombres. En el caso de algunos días se habló de Jorge Cazulo, hace poco también de Ramón Díaz, de Gustavo Munúa. ¿Quizá alguno de esos 3 de repente se acerca a lo que están buscando? Mira, los 3 tienen un rasgo en común, ¿no? Que es muy importante para nosotros, ¿no? Sobre todo esa mentalidad, esa trayectoria, ¿no? Necesaria para poder convencer, para poder introducir esa capacidad de motivación, de convicción, ¿no? Y que los jugadores puedan rápidamente captar el mensaje. Entonces, son definitivamente perfiles muy interesantes, muy atractivos y que se evalúan dentro de una integralidad, ¿no? Y dentro de un proceso bastante profundo, ¿no? Entonces hoy estamos en curso en ese aspecto y bueno, cuando tengamos mayor novedad podremos adelantar algo, ¿no? En el caso de las ventas, de los fichajes, ¿quién va a estar a cargo por ahora de repente o se va a esperar que venga el nuevo técnico para ello? Mira, nosotros ya hemos identificado, ¿no? A través de los diversos especialistas profesionales que tenemos dentro de la dirección deportiva, ¿no? Justamente los bajos rendimientos, ¿no? Así como las altas, ¿no? Y ya tenemos una idea, ¿no? Que son necesarias, ¿no? Así como hace unos días tomamos la decisión de no continuar con el comando técnico actual, ¿no? Por motivos que, bueno, que los he podido mencionar en su momento, ¿no? Más allá de la calidad de persona y todo lo que le han dejado al Club Sporting Cristal, ¿no? Hoy, de la misma manera, tenemos, ¿no? Por ejecutar, por implementar una serie de medidas de cara también al grupo de futbolistas, ¿no? Siempre con este objetivo de seguir mejorando, ¿no? Habiendo identificado los puntos débiles, mejorando en ese sentido, y los puntos altos, tratar de no solo mantenerlos, sino también potenciarlos para que el nivel colectivo en su conjunto siga creciendo.
Joel, ¿se ha pensado en tener de nuevo un director deportivo o cómo van a manejar ese tema para lo que resta del año? Sí, mira, como yo lo comenté desde un primer momento, si bien la dirección deportiva fue asumida, ¿no? Desde la presidencia, ¿no? La responsabilidad máxima de la dirección deportiva se asumió desde la presidencia, es decir, en este caso desde mi persona, ¿no? Siempre la idea fue seguir desarrollando, seguir fortaleciendo, ¿no? La parte más importante del club, que es precisamente la estructura deportiva, ¿no? Y seguir alimentando al club de profesionales competitivos, ¿no? Competentes, etc. Entonces, sí, ¿no? La respuesta a tu pregunta es: nosotros estamos en continua evaluación, ¿no? De perfiles para no solo ocupar la dirección deportiva, ¿no? Sino para fortalecer a través de las diversas subáreas que encontramos en la dirección deportiva. Y bueno, usted como Innova Sports, de alguna otra forma, compraron el club, adquirieron el club en el año 2019, en septiembre, tengo entendido. ¿Cómo encontraron el club? Y bueno, ¿cuál fue la propuesta de todas maneras de Innova Sports para estar un poco adelante de los demás candidatos, ¿no? Sí, primero que todo, los más de 12 años en ese momento de experiencia en el rubro del fútbol, ¿no? De haber hecho proyectos con éxito comprobado, ¿no? En el rubro del fútbol, en el rubro competitivo, ¿no? De la misma manera en el rubro del fútbol, en toda la etapa formativa, desarrollo, ¿no? Y todo lo relacionado a ello, ¿no? Entonces, eso fue nuestro principal cartel, nuestro principal capital, ¿no? Que con hechos concretos habíamos demostrado de que estamos preparados para asumir retos y conociendo específicamente el sector, ¿no? Y eso fue lo que principalmente atrajo al vendedor del momento, ¿no? Ya en entrevistas pasadas se ha hablado, bueno, has tenido la oportunidad de comentar que ya habías tenido un problema con el conflicto de intereses, ya se había tenido un problema con otra empresa. Sin embargo, hoy en día es un tema que todavía sigue arrastrando, ¿no? ¿Cómo desligarse de alguna u otra forma de eso para darle un mayor sustento de alguna u otra forma a la hinchada, para dejar claro de que cómo va ese tema? Sí, mira, como lo dije, de hecho has hecho buena referencia. Nosotros, previo a la compra del club, ¿no? Evaluamos la posibilidad de poder hacer una reestructura, ¿no? En la conformación del grupo empresarial, y finalmente decidimos no hacerlo porque no lo consideramos irregular, no era, por otro lado, ilegal o contravenía contra ninguna norma, ¿no? O regulación, ¿no? Y más bien creíamos que el ser transparentes, el ser como hemos venido haciéndolo tantos años, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Más bien podía traer beneficios, ¿no? En lo funcional, en lo... Claro, desde mi posición y desde la parte ejecutiva funcional, sin lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, yo entiendo, ¿no? Del que está fuera, del hincha que no trabaja en el club, que no está en el día a día, que tenga una percepción distinta y que finalmente tenga una percepción más bien que contraria, ¿no? Al objetivo, a la finalidad de tener una conformación como la que tenemos dentro de Innova Sports, ¿no? En el cual todas las capacidades que se han desarrollado a lo largo de tantos años, todo el conocimiento de la industria, los contactos, etcétera, que sirven en el día a día para poder operar un club de fútbol de la mejor manera, ¿no? De diversas formas, ¿no? No las reconozcan porque no se conocen, ¿no? Y son muchas veces este tipo de situaciones que se manejan de manera privada, de manera reservada,
Entonces, la percepción sin duda queda en que ha habido conflicto, hay meritocracia, se evalúa técnicamente o no para contratar a los profesionales, y en algunos casos es muy difícil de determinar eso porque siempre la evaluación se hace a posteriori y no se hace antes de, y no todo va a salir bien, evidentemente, ¿no? Las decisiones que tomamos, y sobre todo en el fútbol, tienen una probabilidad de desacierto relativamente alta, ¿no? ¿Y cómo lograr que haya una transparencia entonces, ¿no? Porque hay muchas aristas, muchos temas que todavía no hay claro. Por ejemplo, se habla también del vínculo de Innova con Lima City, y en algunos torneos de federación, como comentaste en la conferencia de prensa, se le ha estado usando el escudo, y de alguna otra forma el hincha se siente un poco ofuscado de alguna u otra forma por el hecho de que se está usando la historia del club, de alguna u otra forma. Nuevamente es un tema de percepción, lamentablemente, porque más bien todas las capacidades disponibles que tenemos en el grupo se usan a favor del Club Sporting Cristal y las ponemos al servicio, a disposición del Club Sporting Cristal, y no al revés, ¿no? Entonces, esta empresa Lima City, ¿no? La hemos justamente puesto, ¿no? La hemos activado de tal manera para que le pueda dar competencia a un sector del club que no podía competir, y que si no encontrábamos un mecanismo para que compitan, íbamos a justamente seguir teniendo la poca base que tenemos hoy en día, que simplemente nos reducimos a salir a buscar jugadores y desperdiciamos nuestro gran potencial que tenemos en la academia, de miles, ¿no? De cientos de miles de niños que vienen anualmente, niños y jóvenes, y que si no les damos competencia, ¿cómo vamos a nutrir nuestro fútbol formativo? Entonces, esa era la finalidad de justamente poner a disposición del club esta empresa, de tal manera de que puedan competir en un torneo federativo y podamos darle la oportunidad de desarrollo y por ende ser más competitivos para que eventualmente puedan integrar las categorías competitivas del Club Sporting Cristal. ¿Y cómo es el tema, hablamos de aristas, cómo es el tema con Agref, de la representación de algunos jugadores que también entra en este debate, en este conflicto? Mira, con respecto ¿te refieres a los jugadores que representa Agref? Están en el club de alguna otra forma, ¿no? Que si bien es cierto, se ha visto un aumento, pero hoy en día están a préstamo, hay temas de renovaciones y todo ello también, ¿no? Que es un malestar, es un tema que se ha venido comentando. ¿Cómo aclararlo? ¿Cómo de alguna otra forma llegar a desligarse de ello? Sí. Mira, lo que he venido manifestando y lo voy a seguir haciendo, ¿no? En Sporting Cristal, las decisiones que se toman prevalecen por encima de todo los intereses del Club Sporting Cristal, ¿no? O sea que eso es lo que no ha habido en ningún momento ningún tipo de discusión al respecto de que tomamos decisiones que sean las mejores para la operación, para el desenvolvimiento, ¿no? Del club, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si es que externamente, si es que hay una percepción en la cual esas decisiones no han sido buenas y de alguna manera se introducen de que han sido decisiones por favorecer a terceros, ¿no? Eso yo lo puedo negar categóricamente, y en todo caso les pido a esas personas que dicen y difunden este tipo de información que lo prueben, porque las decisiones que nosotros tomamos sí las podemos comprobar, sí las podemos demostrar y sustentar de que son las mejores decisiones, al menos en ese momento, con la información que se tiene en ese momento, con los recursos disponibles en ese momento, con las opciones disponibles en ese momento para tomar una decisión, que son las mejores decisiones para el club, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, nuevamente, ¿no? De dejar claro de que son afirmaciones,
son informaciones que trascienden totalmente sin sentido para nosotros, ¿no? Yo estoy abocado al club, es mi principal responsabilidad, y finalmente las decisiones que toman otras empresas, no me competen tampoco, ¿no? Y a ellos habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su estrategia? ¿Por qué tienen tantos representados en determinado club? Y bueno, y siguiendo con el tema de decisiones, ¿cómo se están manejando las decisiones a nivel interno en el caso de líos extradeportivos? ¿No? Un caso puntual, lo que se ha venido viendo en los últimos años de Martín Tábara. Es un caso de cómo se manejan los líos extradeportivos de repente y cómo lo ve el club, cuál es la mirada de ellos. Sí, mira, todos los líos, ¿no? Disciplinarios, las faltas, ¿no? De disciplina, ¿no? Pasan por un proceso que lo inicia un comité de disciplina, ¿no? Entonces todos los casos son sometidos al comité de disciplina, ¿no? En el cual nosotros tenemos en el club un reglamento interno y un código de conducta, ¿no? Objetivo, ¿no? Entonces los integrantes del comité de disciplina, ¿no? Contrastan la falta cometida, ¿no? Con el reglamento y finalmente determinan una sanción, ¿no? ¿Hay sanciones económicas también? ¿Sanciones económicas también hay? En el reglamento, ¿no? Se recogen sanciones económicas, ¿no? Y sanciones de suspensión, ¿no? Esas dos, ¿no? No se recogen sanciones deportivas, ¿ya? Las sanciones deportivas, como también he venido manifestando, las determina el comando técnico. Está en potestad del comando técnico definir si por determinada sanción o por determinada falta, mejor dicho, ¿no? La decisión que mejor crea conveniente para el momento. Pero yo quiero dejar claro de que todas las faltas, las faltas cometidas por trabajadores del Club Sporting Cristal son evaluadas de manera objetiva y contrastadas con un reglamento de trabajo para que la sanción sea una sanción ya preestablecida, conocida, y que no haya ningún tipo de subjetividad al respecto ni intervención de un tercero que no sea la comisión disciplinaria en base a un reglamento de trabajo. ¿Y en esta comisión hay algún punto que llegue quizás a separar de repente ya del club, como ha pasado en algunos años anteriores, ¿no? De algunos jugadores también? Sin duda, ¿no? Y en esa comisión se evalúan temas legales de por medio, como se dice, ¿no? En varios de los casos anteriores, porque no son todos nuevamente, y ahí amerita siempre aclaraciones, ¿no? Incluyen a Carlos Cabello. Carlos Cabello fue también separado en el 2020 y él no fue, no. Esos son los tres primeros casos, que fue Gilmar Lobatón, que fue Patricio Álvarez y que fue Ray Sandoval, ¿no? Efectivamente fueron separados y se llegó a un acuerdo con ellos. Muy distinto al caso de Carlos Cabello y muy distinto al caso de Martín Tábara, ¿no? Entonces hay mucha confusión con respecto a eso. A Carlos Cabello luego se le cede por una decisión siempre integral, pero principalmente deportiva, ¿no? En el caso de Martín Tábara, efectivamente, no se llegó a un mutuo acuerdo después de la supuesta falta cometida. Las denuncias fueron inclusive archivadas, ¿no? Y no tiene ningún cargo. Entonces nosotros seríamos irresponsables de tomar unilateralmente una posición y una decisión que luego pueda afectar, y no solo afectar, sino nosotros como club asumir riesgos que luego pueden ser muy perjudiciales para la institución en todo sentido. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Y luego, lógicamente, tenemos que evaluar lo principal. Nosotros somos un club de fútbol. Entonces tenemos que evaluar el rendimiento deportivo. Lo demás es importante, sí, sin duda,
Pero lo fundamental y lo principal es el rendimiento deportivo. Joel, a nivel presupuestal, ¿cómo está el club? Teniendo en cuenta que quizás no se le dan los objetivos a inicios de año y eso de todas maneras genera un desbalance, ¿no? ¿Eso también puede influir en el tema de los fichajes? Mira, nosotros nos manejamos con presupuestos definidos a inicios de año, ¿no? Entonces, sí somos muy cuidadosos en ese sentido, porque justamente lo que ha pasado a lo largo de los años en el fútbol peruano es de que mientras pasa la temporada, quizás los resultados no se van consiguiendo, ¿no? Y se van haciendo mayores inversiones. ¿Y qué pasa cuando llegas al final? Gastaste más de lo que te ingresó. Ya. Esa no es el tipo de gestión del que tenemos. Nosotros tenemos un presupuesto establecido. De hecho, este año, uno de los presupuestos más altos históricamente en el área deportiva del club, ¿no? Y eso se ha visto reflejado con las contrataciones, con las renovaciones de Ignacio, ¿no? Que vino, demostró, ¿no? Su rendimiento, ¿no? Y todo el potencial que tiene. Y bueno, tuvimos que invertir para poder seguir con esa posición privilegiada como club y tenerlo, ¿no? En nuestras filas, ¿no? Entonces todo eso se hace a inicio de temporada y luego nosotros a lo largo de la temporada somos muy cuidadosos, ¿no? En qué se gasta, ¿no? Y un concepto más, no gastamos o no proyectamos, ¿no? Más de lo que por garantía o tenemos garantizado ingresar, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros iniciamos el año, ¿no? En una fase previa de Copa Libertadores, no vamos a dar por hecho de que vamos a pasar a la fase grupos de Copa Libertadores, ¿no? Por ende, no podemos utilizar ese presupuesto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el presupuesto que utilizamos. Ese presupuesto alto, de alguna u otra forma, ¿cuán beneficiado se vería con el tema de una posible venta en el caso de Santiago González o Joe Grimaldo, que es lo que se viene hablando últimamente? Y también si es que hay la opción de comprar el préstamo de Gustavo Casonati, que ha tenido muy buenos números esta temporada. No, mira, siempre, y estamos en fútbol, ¿no? Y pueden pasar diversas cosas, ¿no? Definitivamente el plan y el proyecto del club es mantener a estos jugadores que han llegado esta temporada y han tenido un muy buen rendimiento. Recién estamos en una primera etapa en ese sentido, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Si Gustavo Casonati confirma, ¿no? El buen rendimiento que ha venido teniendo en estos primeros meses, ¿no? Nosotros aún tenemos la opción de tomar esa decisión a finales de año, ¿no? Entonces, no nos vamos a apurar, no tenemos por qué adelantar una decisión que la podemos tomar en su momento, ¿no? Pero todo apunta a que definitivamente es un jugador que calza, ¿no? Con la identidad, con el perfil, con el nivel de competitividad que tenemos acá en el club. ¿Y por qué no quizás, viendo ya de repente los números del balance que se ha dado en esta mitad de temporada, por qué no quizás adelantarse un poco a la situación? Porque también puede venir... No es posible porque ya las condiciones están pactadas. Entonces, a eso es lo que voy, que por qué tomar una decisión hoy si nosotros podemos hacerlo hasta finales de temporada con exactamente las mismas condiciones, porque nosotros somos los únicos, ¿no? Porque tenemos una opción de compra exclusiva y ya con las condiciones, es decir, con el precio pactado. Por tanto, es mejor y lo más prudente, lo recomendable desde toda perspectiva, ¿no? Inclusive técnica, es justamente ver su evolución, ver su rendimiento a lo largo de toda una temporada, que te da bastante más elementos de análisis, y luego poder tomar la decisión. Lo hemos estructurado de esa manera justamente para evitar de que estemos en determinado momento a la expectativa o apresurados por tomar una decisión, ¿no? O que su buen rendimiento al inicio
puede hacer que se eleve el precio. No, el precio ya fue fijado desde el momento de su contratación. ¿Y qué tan cierto es una posible venta de Joao Grimaldo de Santiago González? Como te dije, la idea en el caso de Santiago González, ¿no? Él ha llegado este año y la idea, él tiene un contrato de largo horizonte, ¿no? De 4 años, ¿no? Entonces, como todo proyecto, ¿no? De club, es que se afiance, que se consolide, ¿no? Lograr su estabilidad en todo sentido, ¿no? Para luego pensar en su crecimiento o en la siguiente etapa, ¿no? Sin duda, siempre el futbolista va a buscar y va a querer eso, pero hoy lo consideramos prematuro y, como te digo, el plan es a largo plazo con él, ¿no? Y en el caso de Joao, ¿no? Es distinto. Joao ya ha venido, ¿no? Demostrando un crecimiento, ¿no? Progresivo a lo largo de ya 3 temporadas completas en el club, ¿no? 21, 22, 23. Hoy ya estamos en un momento en el cual vemos de que es necesario, por varios aspectos, ¿no? Que él siga creciendo profesionalmente, que él siga creciendo personalmente, ¿no? Y esto siempre se va a contrastar, ¿no? Con las alternativas que vayamos a tener, con las propuestas que vayan a llegar y que sean convenientes para el club. En su caso, sí es una posibilidad, ¿no? Que pueda salir en esta ventana al exterior y a una liga lo suficientemente competitiva, ¿no? Para que le pueda asegurar al club toda esa inversión que hizo y un buen retorno. Dos últimas, Joel, para ir cerrando la entrevista. ¿Cuál es el vínculo primero de Joel Raffo con 1190 Sport, que se te vio hace poco una conferencia, ¿no? En Argentina, si no me equivoco? Justo previo al tema de la definición del torneo de apertura, ¿no? ¿Cuál es el vínculo de repente y qué es lo que está buscando y si también está acertado Sporting Cristal en ese detalle? ¿O cómo lograr que no se vincule y que haya un gesto de transparencia? Sí, mira, primero aprovecho tu pregunta porque también se ha especulado mucho en negar, ¿no? Rotundamente cualquier vínculo mío a nivel personal, profesional, con 1190. Yo esa empresa no la conocía. Yo la he conocido a raíz de que llegaron a Perú a explotar, comercializar los derechos audiovisuales de los 15 clubes que habían terminado contrato en el 2022, ¿no? Hoy, este nuevo modelo centralizado es un modelo colaborativo, es un modelo en el cual los 15 clubes son socios, ¿no? Y hay una empresa que explota, gestiona, comercializa sus derechos. Entonces, si a mí me llaman para precisamente de hablar sobre una empresa en la cual soy parte como Club Sporting Cristal, no como Joel Raffo, sino como Club Sporting Cristal, y nos piden que contribuyamos a justamente hablar de las bondades del proyecto. Llevamos 18 meses en los cuales se viene pagando, ¿no? Todos los meses, ¿no? Como corresponde, las cuantías acordadas, ¿no? ¿Cómo no? Yo, como los otros 14 clubes que son parte de este proyecto y que quieren que sus ingresos por televisión sigan creciendo, ¿cómo no van a justamente tratar de promover, difundir, hablar sobre lo que está pasando acá en Perú, sobre sus derechos, ¿no? Y sobre todo lo que podrían generar en un futuro? Entonces, es normal, es natural. Eso es lo que tratan de alguna manera de desvirtuar, pero siempre cuando me hacen esta pregunta me extiendo un poquito más, ¿no? Para dar esta explicación, para que se pueda entender. Claro, y bueno, ya para cerrar la última, hay muchos cuestionamientos, muchos líos de repente que de alguna u otra forma alteran la interna. También personalmente a Ainhoa después de repente están afectando de alguna u otra forma en tema de reputación. ¿Se ha pensado quizás de manera inmediata o en el caso de no lograr los objetivos, bajarse un poco del barco de Sporting Cristal o no lo han pensado?
No, la verdad que no lo hemos pensado, ¿no? Porque como he venido manifestándolo, ¿no? En estos casi 5 años, ¿no? El balance es recontra positivo, ¿no? Si bien nos ha faltado una debida comunicación para que la percepción sea distinta y no se difunda, ¿no? O se promueva, ¿no? Una corriente que ha venido creciendo, ¿no? Con respecto a justamente todos estos trascendidos o estas desinformaciones, ¿no? Eso no quita, y es totalmente complementario, ¿no? Perdón, excluyente, ¿no? A todo el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de estos 5 años, que hacen que hoy Sporting Cristal esté en una condición solvente, sostenible, ¿no? Con una buena base para pensar en un mediano, largo, en un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué nos haría pensar, ¿no? Desde el grupo empresarial, ¿no? Dar un paso al costado, ¿no? Entonces, más bien, la decisión en ese aspecto ha sido, bueno, si hay una mala percepción, una percepción totalmente contraria a lo que realmente está ocurriendo, fortalezcamos el proyecto deportivo, porque principalmente la percepción se deriva en base a los resultados deportivos, y también hagamos mayores esfuerzos por el lado comunicacional. Claro, ese aspecto comunicacional es mejorar también quizás el tema del hincha, ¿no? Que si la relación de todas maneras sigue poco tensa, con el tiempo se va a hacer insostenible. Sí, sin duda, sin duda. Y por eso comentaba de la importancia de los resultados deportivos, porque finalmente el hincha, ¿qué quiere? El hincha quiere resultados, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejes troncales en los que estamos trabajando. Hoy, a mitad de año, podemos decir de que en el acumulado estamos en primer lugar, empatados con otro equipo, ¿no? Entonces, estamos apuntando hacia ello, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, principalmente eso, porque si eso no ocurre, empiezan a encontrar otro tipo de pretextos, de argumentos, ¿no? Que le dan validez a por qué Sporting Cristal no ha campeonado en los últimos años, ¿no? Cuando no dan razón o no tienen lugar. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la entrevista. A ti, a ustedes, muchísimas gracias.